Estamos en el capítulo 6 de la historia de la Roma antigua. En el episodio anterior estuvimos hablando del imperio en su generalidad. En este episodio vamos a iniciar un tema nuevo. Vamos a hablar de la ciudad de Roma como tal, y este episodio es una introducción a todo este tema fascinante de una ciudad que fue el eje central de toda una civilización. Primero veremos a Roma como centro del mundo. Después hablaremos de Roma y su influencia en el imperio, y finalmente en la tercera parte hablaremos de Roma como el Axis Mundi, el eje del mundo y del universo conocido por los romanos. Empecemos por la primera parte. Roma, centro del mundo. La Roma antigua, es una ciudad que fascina en todas las épocas. Simboliza el centro del ecúmeno, el centro del universo habitado. Para millones de personas en la antigüedad, desde Bretaña, es decir, Inglaterra, hasta el río Éufrates en Irak, desde el Rin en Alemania hasta las dunas del Sahara, el imperio vive para la ciudad de Roma. Hacia ella se dirigen el estaño de Cistérida, el ámbar del Báltico, los perfumes de Arabia, la seda de la China, el hierro fundido de Tracia, el garum del puente Euxinio, pero vive también del trigo que llega de Egipto y de África. África es una provincia que corresponde a lo que es Túnez hoy en día. Entonces, no es una paradoja decir que la ciudad regula la actividad universal, pero también depende de su imperio. Como decía el poeta Marcial, cito, «Diosa de los continentes y las naciones, oh Roma, a la que nada se iguala y que nada alcanza». La ciudad es la inspiración de muchos. Ovidio también amaba a Roma, a la que describía como resplandeciente de oro, incluso desde su triste exilio en la época del emperador Augusto. La ciudad atrae muchos extranjeros que la convierten en su nueva patria, y cuando llega su inexorable decadencia, el prefecto de la ciudad, el galo Rutilius Namatianus, antes de volver a su país natal, llora de amargura, recordando las famosas frases de Ovidio que les voy a citar. «Reina tan bella de un mundo que le pertenece, oh Roma, admitida entre los astros del cielo, madre de los hombres, madre de los dioses». Pasemos a nuestra segunda parte, Roma y su influencia. El sentimiento de admiración profunda. Estos gritos de amor que citamos tienen una razón de ser que los romanos saben. Roma es un faro de la civilización. Ahí, por un acto fundador y mítico, los hombres pasaron del caos al orden. Aprendieron a abandonar su rustiquitas, de ahí viene lo rústico, la palabra rústico en español, para darle la bienvenida a la urbanitas, la vida en común en una ciudad. Por lo menos, esto es lo que creían los romanos mucho antes de que la ciudad fuera loada por sus poetas, y esta metamorfosis de Roma es el resultado de la tenacidad y el coraje de sus habitantes. Roma se impone en el imperio por las armas y se implanta en las provincias por la urbanización. Todas las ciudades del imperio querían ser el reflejo de la capital, pero la imagen de la fundación de la ciudad es un estereotipo desde la antigüedad. Si bien es cierto que los etruscos tuvieron una inmensa influencia y luego los griegos le dictarán el buen gusto y el orden a los romanos, las ciudades romanas buscan ser un campo militar, ordenadas bajo dos ejes principales, el cardo, un eje norte-sur, y el decumanos, un eje este-oeste, rodeado siempre por unas empalizadas rectangulares. Entonces, las ciudades de Roma son una especie de cruce de caminos, y de todas esas ciudades, la más emblemática es Roma. Por eso, pasemos a nuestra tercera parte, Roma como el Axis Mundi, el eje del mundo. Fundar una ciudad es un acto sagrado, siempre es un acto religioso. En teoría, solo lo podría realizar un rey, es decir, aquel que encarnaba la autoridad religiosa y el poder político al mismo tiempo.
Esta fundación es el resultado de una doble orientación, una horizontal y otra vertical. La orientación horizontal es la que identificamos de los puntos cardinales gracias a un instrumento llamado el groma para trazar el cardo y el decumanus. Bueno, esa es primero la orientación horizontal de la ciudad, es decir, sobre la Tierra, el planeta Tierra. Pero también hay una orientación vertical en la medida en que la ciudad debe tener una conexión con los dioses, hacia el cielo, porque el rey sacerdote establece una comunicación entre el cielo y la tierra. Ese es su rol, en particular con los poderes celestes, pero también con el mundo de los muertos, el inframundo, abriendo un surco literalmente simbólico como un arado por los bordes de la ciudad, creando así una línea de protección mágica que delimitaba religiosamente las fronteras urbanas. Es por esta razón que el rey se toma el trabajo de levantar el arado en el lugar de las puertas de acceso a la ciudad, que normalmente eran 4, para permitir el paso sin pisar el círculo sagrado. Esto es muy importante, lo veremos después, para la política en Roma. Ese círculo nunca desaparece, esa frontera sagrada de Roma es algo que será determinante en la visión de qué se podía y qué no se podía hacer dentro de la ciudad de Roma. Luego, en el corazón de la ciudad, en el lugar del foro principal, donde se cruzan los dos ejes horizontales, se cava un foso llamado el mundus para permitir la comunicación con las divinidades subterráneas. Es en ese mundus donde se les presentarán una serie de ofrendas a los dioses. Por eso es una especie de punto central de la ciudad, del universo, pero también un punto donde tenemos un templo donde se ofrecen diferentes sacrificios. Luego, en el lugar más elevado de la ciudad también, donde los habitantes protegerán a Roma, se construyen los templos a las divinidades celestes. De esa manera, la ciudad se encuentra en la intersección entre dos planos, como les dije, uno horizontal, puntos cardinales, uno vertical, conexión con lo divino, como el centro del universo. Es este ritual el que sigue Rómulo en la famosa leyenda de la fundación de Roma, y es el carácter sagrado de estos actos lo que garantiza la protección de la ciudad y legitima su estatus de dueña del mundo, de Axis Mundi. En este nuevo capítulo, entonces, presentaremos los principales rasgos de Roma, de Italia y del Imperio. En el siguiente episodio, entonces, hablaremos de Roma.